Estimados amigos, muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de quienes integramos la Sociedad Geográfica de Lima y también de la institución que año a año viene colaborando con nosotros en este esfuerzo educativo en provecho de los profesionales y estudiantes de nuestro país. Me refiero al Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Damos inicio a un nuevo martes geográfico, también conocido como el ciclo de actualización de conocimientos. El día de hoy, muy contento de manera particular y personal, porque vamos a hablar de un departamento en el que he vivido 5 años de mi vida, quizás los mejores 5 años de mi vida. Me refiero al departamento de Loreto. Voy a hablar, también voy a hacer uso de la palabra hacia el final de la exposición. Por ahora, darles nuevamente la bienvenida y invitar a nuestra anfitriona el día de hoy, nuestra moderadora, la señorita Michelle Keckling, a quien le doy el uso de la palabra para empezar nuestro martes geográfico. Adelante, Michelle. Gracias. Bueno, primero igual saludarlos a todos. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Michelle Keckling y a nombre de la Sociedad Geográfica les quiero dar las gracias por participar dentro de de actualizaciones de conocimiento, bastante enriquecedor por las enseñanzas que nos van a compartir hoy. Y también les quiero dar las gracias a nombre de la doctora Nicole Benex, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, y el contraalmirante Raúl Parra Maza, presidente emérito y director del programa de actualizaciones de conocimientos. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas. Para comenzar, me gustaría contextualizar un poco y decir que desde hace 34 años la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos para nosotros. Es una gran responsabilidad del país. Escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de nuestras cuencas, de las diferentes actividades y lecciones aprendidas en este año en que celebramos el bicentenario del Perú como un país independiente. Hemos programado honrar la identidad de cada uno de las regiones de nuestro país a partir de un ciclo de conferencias bajo la temática que hemos denominado Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Posibilidades. Así se dedica cada martes a una de las regiones naturales, costa, sierra y selva, y también al mar de Grau. Y bueno, para complementar nuestro homenaje académico, buque de investigación científica Carrasco, al Museo de Agua y Tierra, y concluiremos con una presentación de una síntesis geográfica. Bueno, a continuación, este martes, el geográfico está destinado al departamento de Loreto y contamos con la presencia de un conferencista. Antes de presentar a nuestro primer ponente, panelista, me gustaría recordar algunos temas técnicos, que es para que puedan recibir su certificación. Por favor, registrar su participación a través del chat, colocando su nombre, y también recordarles y agradecer que por favor mantengan sus micrófonos apagados y que las preguntas o comentarios sobre las ponencias se dirijan por el chat. Y bueno, ahora vamos a dar inicio posteriormente a la ponencia del doctor Luis Campos Vaca, quien es licenciado en Biología por la Universidad Nacional de Trujillo, con una maestría en Ciencias en Zoología por Southern Illinois University, así como doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional de Trujillo. Desde 1974 lleva desempeñando labores en la gestión de los ecosistemas amazónicos. Fue jefe de varios proyectos como el de Zona Reservada Pacaya-Samira, del proyecto Ecología de Peces de Consumo en el río Ucayali, y otros como Evaluación de Acuicultura en la Amazonía, entre muchísimos otros, así como asesor de la Asociación de Productores de Sistemas Integrales de la Producción en Loreto y de la Asociación de Productores también en Genaro Herrera, en el río Ucayali. Del mismo modo también ha sido presidente de Derechos Humanos en San Martín,
y director y presidente del Instituto de Investigaciones de Amazonía Peruana, además de congresista de la República, con una vasta experiencia dentro de la gestión de territorios y ecosistemas amazónicos. Y actualmente es presidente de la Asociación Hansen. Entonces, doctor Luis, le cedo la palabra. Tiene 35 minutos para su presentación y, bueno, toda la palabra es suya. Muchas gracias. Sí, quiero agradecer por la invitación. Me están escuchando, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Se escucha? Sí, Lucho, adelante, adelante. Ah, ya, gracias. Sí, hablar de Amazonía, hablar de Loreto, yo tengo una orientación por la formación y por los espacios donde he estado trabajando durante más de 40 años, ¿no? Y es el hecho de estar participando en un espacio panamazónico, siendo secretario de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en el Perú, ha permitido que tenga una visión, visión de cuenca en general, donde considero que la cuenca amazónica en su conjunto, la Panamazonía, tiene que visualizarse cuando se tratan los espacios particulares, porque todo está interconectado. Esto se debe también a la necesidad de amazonizar el mundo, como dicen los brasileños. Es decir, hacer que el mundo conozca para querer la Amazonía. Porque la Amazonía tiene un proceso de formación, ¿no? A través de los movimientos tectónicos, sobre los efectos climatológicos, hidrológicos, las acciones antropogénicas, que le dio a la Amazonía estar en un espacio que gracias a esos movimientos tectónicos de hace 60, 70 millones de años, en la cual se formaron los Andes, facilitó para que se cree este espacio amazónico. Si no hubiera habido este movimiento tectónico, la formación de los Andes, no tuviéramos Amazonía, porque la Amazonía está en un espacio precisamente que no tiene las características, no debería tener las características que tiene actualmente, que es un espacio con alta biodiversidad, con un clima especial, donde los procesos geológicos, los procesos de especiación, los procesos de irradiación han permitido pues tener una Amazonía muy rica y muy interesante en relación a su importancia del clima global. La Amazonía peruana pues juega un rol importantísimo y Loreto cuenta con los bosques más grandes, pues de mayor dimensión del Perú. Y ustedes saben de que el 50% de las precipitaciones se genera por evapotranspiración del bosque local. Y el otro 50% del agua que viene con los, como llaman los brasileños, los ríos que vuelan por las nubes, viene del vapor, de la evapotranspiración que se genera en el calentamiento superficial del océano Atlántico. Esos por los vientos alisios vienen y se suman al otro 50% que se genera incluso por estrés hídrico. Es decir, cuando hay estrés, el bosque genera micropartículas orgánicas que se elevan al espacio y captan las gotas de agua, generando pues las lluvias en momentos en los que se requiere, lo que requiere este ecosistema. Es importante también porque juega un rol vital en el clima global. Miren ustedes, el 20% del agua dulce de los océanos proviene de la cuenca amazónica, y estas aguas se suman a las corrientes marinas que permiten, pues, que tienen una influencia en el clima global. Entonces, esto y más el rol que juega el bosque en el almacenamiento de carbono, ¿no? 90.000 millones de toneladas métricas que equivalen a 15 años de emisión de gases de efecto invernadero. La Amazonía pues juega un rol importante en el control del clima por su proceso de fotosíntesis, por el tema de absorción de CO2,
permite que se mitigue, que se reduzca la emisión de anhídrido carbónico e impide que haya un incremento de la temperatura. Esto es sumamente importante porque al aumentarse la temperatura, a pesar de que hay ahora poco incremento de la temperatura, en los últimos 100 años ha habido apenas un incremento de la temperatura global de 0.7%, pero hay regiones en la Amazonía peruana que el incremento promedio es mayor. Entonces, aquí la Amazonía peruana es importante también por los eventos extremos que se generan en la Amazonía peruana. Las grandes sequías como la del 2005 y las grandes inundaciones como la del 2012 y otros años, en los que la incidencia de la convección del fenómeno del Niño en el Océano Pacífico y el calentamiento superficial del Atlántico generan sequías extremas que tienen un impacto muy grande sobre los ecosistemas acuáticos, básicamente, donde el recurso pesquero es vital. Es los peces que a nivel de Panamazonía se consumen 900.000 toneladas y a nivel de Loreto 80.000 toneladas de pescado al año se consume, siendo los lugares donde más consumo de proteína en base a pescado per cápita hay. Entonces, el tema de clima en relación a este recurso es sumamente importantísimo. Tenemos nosotros también inundaciones extremas que hacen que en algún año en la reserva Pacay-Samire, según un estudio de Bodmer, se quedó apenas 1% del área de inundación libre para que los mamíferos que sobrevivieron, donde murieron más de 2 millones de mamíferos, según su cálculo, ¿no? El impacto fue tremendo porque se redujo el espacio de espacios secos sin agua y ahí se encontraban el predador y la presa, entonces la depredación fue mucho más intensa y por otro lado los pastos quedaron bajo el agua y los mamíferos no tuvieron cómo alimentarse y el impacto fue muy fuerte. Entonces tenemos nosotros los bienes y servicios ambientales que son importantísimos en la Amazonía peruana y en Loreto básicamente. Tenemos un bosque que debería ser la base del desarrollo de la Amazonía peruana por la riqueza de especies, ¿no? por el rol que juegan los bosques, por el rol de los suelos hidromórficos. Miren ustedes que tenemos bosques especiales como por ejemplo los aguajales, que tienen la capacidad de almacenar en el 4% apenas del territorio nacional. Existe el 40% del stock de carbono almacenado debajo de la superficie, debajo de las raíces, en la parte de estos aguajales, que llegan hasta 400, 500 toneladas por hectárea de carbono equivalente almacenado en estos espacios, y que ahora con las turberas y otras corrientes globales de interés para luchar para mitigar el tema del cambio climático, el tema de las turberas, estas áreas se convierten en áreas de muchísima importancia y de oportunidades de captar fondos. Y muy poco se ha conseguido. Solamente tenemos, por ejemplo, aquí en Loreto, en el Datén del Marañón, que se han conseguido a través de Profonampe, después de los acuerdos de París, 10 millones de dólares para manejar el bosque de los aguajales en pie en el Datén del Marañón. Pero tenemos muchos millones de hectáreas que podrían aprovecharse para ofertarlos como parte de los bonos, para canjearlos por los bonos. Es importante esto porque hay otras alternativas donde tenemos áreas deforestadas con tremendas extensiones y que muchos agricultores están usando en la carretera Iquitos-Nauta para enriquecer sus chacras con frutales nativos resistentes a estas condiciones particulares que tiene la Amazonía. Entonces,
ellos lo que hacen es, buscan los aportes voluntarios sobre cambio climático británicos y hacen plantaciones y lo que ayudan a los pequeños campesinos. Hay un proyecto de Plant the Future donde se les inyecta recursos, se les paga los bonos por la cantidad de carbono que almacenan a la hora de enriquecer las chacras, aparte de la ganancia adicional que es de subsistencia de la venta de los frutales nativos que hacen ellos permanentemente. Entonces esto suma a una valoración real de estos ecosistemas. Tenemos nosotros pues que valorar el ciclo del agua, el stock de carbono, la biodiversidad, que es extremadamente rica, ordenar los bosques. Hay que hacer una revisión y una reforma de la ley forestal, ¿no? Y seguir impulsando, porque ahora se ha notado de que los mejores bosques conservados son aquellos que son áreas naturales protegidas y aquellos que están bajo la administración de las comunidades indígenas. Ese es un buen indicador como para seguir la orientación de manejo sostenible de los ecosistemas. Entonces tenemos nosotros ahí un valor intrínseco también que tiene que ver con el futuro del requerimiento de agua de la costa peruana, donde los procesos de deglaciación permanentes hacen de que los ríos de la costa, que tienen la función y lo usan para la irrigación de grandes cultivos, cada día va a ser más estresante, más preocupante, y todos van a tener que mirar la cuenca del Marañón. Es cierto que el río Huancabamba ya se ha hecho un traspase para el proyecto Olmos y seguramente va a ir al proyecto Alto Piura, pero esta cuenca tiene que ser valorada en su real dimensión, hacer evaluaciones de impacto ambiental que permitan definir el rol que juegan estas cuencas en la cabecera de cuencas, porque son roles importantísimos que no se pueden aislar del resto del ecosistema. Digo esto, por ejemplo, porque los bagres, los grandes bagres que se reproducen en la cabecera de la cuenca de los países andinos como Bolivia, ¿no? Como Perú, estos bagres que surjan por los ríos de la cabecera de cuenca para reproducirse, bajan las larvas arrastradas por los mismos ríos y llegan hasta a la mezcla de aguas del Atlántico, ¿no? Con las aguas del Amazonas. En estas zonas llegan estas juveniles, ahí se engordan un poco y regresan al lugar donde nacieron, es decir, migran, atraviesan, salen de los estuarios, migran por la Amazonía central, surgen por los ríos de la cabecera de la zona andina, se reproducen y se mantiene este ciclo que no tiene fronteras y en la cual es importante considerarlo porque los bagres juegan un rol importante en la alimentación de la población. Entonces tenemos nosotros que tener una visión panamazónica que nos permita entender que toda la funcionalidad, todo el tema de estrategia de dispersión de semillas, todo el tema de migración de especies está íntimamente conectado. Los 8 países de la OCA, incluyendo a Guyana Francesa, son 9, están trabajando. Yo personalmente he estado participando en un estudio sobre la implementación del Observatorio Regional Amazónico que va a permitir tener una visión global de las políticas sobre zonas de frontera, sobre el recurso agua, sobre el recurso forestal, sobre el tema de comunidades indígenas, sobre el tema de propiedad intelectual, sobre el tema de acceso a los recursos genéticos. Entonces tenemos nosotros mucho que hacer, mucho que investigar, mucho que prevenir su destrucción, como por ejemplo el tema de áreas inundables, en la cual estas áreas inundables, que son millones de hectáreas y son los lugares de Loreto, de la selva baja, con mayor niveles de productividad, porque juega un rol importante el arrastre de los sedimentos que vienen de la zona andina, ¿no? Cargando nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, o sea, nutrientes,
y que hacen que estos barriales permitan ser utilizados para la agricultura, pero en forma todavía reducida y sin un marco legal. Es decir, al no tener marco legal, el esfuerzo que hacen estas comunidades ribereñas es un esfuerzo muy grande para los niveles de productividad que consiguen, porque no tienen mucho apoyo. ¿Por qué no tienen apoyo? Porque el marco legal no los define claramente en la estructura del Estado, en el tema de posesión y en el tema de uso de estos territorios marginales a los ríos. Tenemos aquí pues estas tierras, estos sedimentos que son arrastrados de la parte de la cabecera andina y de la parte de la Amazonía alta, arrastra una riqueza de sedimentos que a la hora de que el agua sube 8, 10 o 12 metros, inunda todas las barcias, como le llaman los brasileños, o sea, todos los lagos aledaños a los cuerpos de agua blanca, con características próximas al aguas neutras, con alto nivel de fertilizantes, enriquece estas cochas, estos lagos, y hace que, y los barriales y las áreas inundables, y hace que estos ecosistemas sean enriquecidos anualmente. ¿Qué pasaría si no tuviéramos estos sedimentos en la selva baja anualmente? Tendríamos un ecosistema de aguas negras muy pobre, totalmente diferente al que nosotros tenemos. Pero se está haciendo algo para trabajar en el balance de masas, en el tema de modelos estocásticos que permitan decir de cuánto sedimento de esa característica disponemos y por cuántos millones de años en el futuro. Entonces ahí hay un estudio también importante que realizar. Hay que trabajar mucho en el tema de las pesquerías. En las pesquerías lo que se está viendo en estos momentos es que los peces más importantes, hablo de las pesquerías porque es la principal fuente de ingreso proteico de la población de Loreto. Los peces más importantes como son el paiche, como son el zúngaro, el dorado, los peces depredadores, son los que antes tenían el mayor valor económico en los mercados, son los de mayor atractivo para la alimentación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Con el efecto de la sobrepesca, estos peces han ido reduciendo su número, su volumen, y entonces al haber menos peces que controlan a las poblaciones de peces de menor cuantía, de menor calidad, como el yaguarachi, ractacara, poquichico y otros peces, estos peces de menor valor aumentan porque ya no los controlan los peces que son los depredadores, los que están en la cabecera de la cadena trófica, porque ellos se han reducido su número, su capacidad por la sobrepesca, ¿no? Por las artes inadecuadas que se usan para la pesca, por el tema de los efectos de contaminación que existen sobre los ecosistemas, por actividades mineras, por actividades petroleras, por sequías extremas. Todo esto afecta a la población, a los reclutas, a los volúmenes que tienen que enriquecer anualmente a estos ecosistemas. Hay muchas deficiencias que nosotros tenemos que ir superando. Por ejemplo, no es posible que teniendo gran cantidad de recursos hídricos, Iquitos tenga a veces agua solamente unos 20 o 30 minutos a las 4 o 3 de la mañana o media hora. La mayoría de la población están siendo casi como una isla, teniendo el Italia, el Nanay, ¿no? El Amazonas, y que no dispongamos de agua, que los ribereños tengan uno de los principales problemas de salud, sean la parasitosis extrema, ¿no? Porque casi todos los residuos sólidos de las grandes ciudades, de toda la cabecera, la cuenca de la Amazonía peruana y los desagües salen directamente a la cuenca del Amazonas. O sea, el Amazonas prácticamente recibe una contaminación extremada, abundante, permanente, minuto a minuto, y hasta ahora se han tomado muy pocas acciones en relación para corregir, para reducir, para mitigar estos impactos que son realmente muy fuertes, además de lo que se suma
las grandes embarcaciones que lavan todos sus residuos sólidos en el río. Hay oportunidades como por ejemplo usar paneles solares, biocombustibles, no las hidroeléctricas, ¿no? que son oportunidades que se pueden aprovechar en las oportunidades que da post-París en relación al cambio climático, en la generación de energías limpias. Hay ahí mucho por hacer. Ya hay algunas experiencias aisladas. Hay algunas experiencias aisladas de algunas ONG o algunas instituciones que han instalado algunos paneles solares o sistemas mixtos de electricidad usando biocombustibles con paneles solares. Entonces, hay mucho por hacer ahí. Hay temas pendientes que se arrastran y lo toco porque es un tema muy delicado, que es el tema de los metales pesados, del cadmio y del mercurio. He visitado, por ejemplo, a los Nahua y he visto en varios informes también que las poblaciones nativas tienen una alta concentración de mercurio en la sangre. ¿Por qué? Porque no es necesario usar mercurio para que haya mercurio cuando se hace remoción del lecho de los ríos para extraer el ripio, el material para extraer oro. Basta con remover el lecho de los ríos, porque el lecho de los ríos, básicamente los de agua negra, muchos tienen concentración de mercurio inorgánico. Este mercurio que es arrastrado a través de la atmósfera, a través de los vientos, es absorbido por los árboles, por el bosque. Después, cuando se queme el bosque, se queman las chacras, la escorrentía arrastra este mercurio hacia los ríos y se va al ventos, al lecho de los ríos. Este mercurio, cuando es removido de los lechos de los ríos para venderlo como material de construcción o para extraer oro, lo que hace es suelta el mercurio y lo conecta a una cadena bacteriana y se transforma en metilmercurio. Este metilmercurio ya es tóxico. Entonces este metilmercurio se inserta en la cadena alimentaria, en la cadena trófica, es absorbido por el fitoplancton. Después el fitoplancton es comido por el zooplancton es comido por el boquichico es comido por la paña, por el zúngaro, por el paiche, y al final es comido por los miembros de las comunidades nativas y por el hombre amazónico. Y hay un proceso de acumulación, bioacumulación y magnificación que genera pues esta contaminación con metilmercurio tan dañina que genera pues una alteración del sistema nervioso central y una serie de retardos mentales contra las comunidades. Estos temas están ahí pendientes. Se hacen pequeños intentos, pero no se resuelve el problema permanentemente. Tenemos millones de hectáreas degradadas. Hay tecnología ya para recuperar áreas degradadas. Recién el IAP y otras instituciones en Madre de Dios, en San Martín, acá mismo en la carretera Iquitos-Nauta, Loren, un señor empresario, está recuperando áreas degradadas haciendo agroforestería y con muy buenos resultados. Nosotros, en lugar de usar agroforestería o para promover los biocombustibles a nivel de recuperar áreas degradadas, lo que hacemos mayormente, lo que se está haciendo es deforestar los ecosistemas vírgenes, transformando los bosques en lugar de absorber el CO2, de emisores de CO2. Entonces, hay mucho trabajo para hacer en estas instituciones. Por eso es que es importante resolver estos problemas, así como el tema de las carreteras de la información, el tema de banda ancha, la conectividad digital, ¿no? La alfabetización digital, el tema de robótica, el tema de modelamiento. Yo siempre sueño con el modelamiento cuando instalé la supercomputadora en el IAP. Si no se modela, todos los pronósticos y diagnósticos que hagamos son demasiado localizados, reducidos. Y como ustedes han visto, todos los elementos de interconectividad, de la fisiología del ecosistema, de los ciclos biogeoquímicos, de los ciclos del agua, de las corrientes
en todos los sentidos está interconectada y cualquier patrón de cambio tiene una incidencia sobre otro elemento en una evaluación multivariable. Entonces los modelos son los que tienen que utilizarse para hacer predicciones precisas, para hacer planificación de grandes eventos, de grandes escorrentías, de grandes sequías y hacer un plan de desarrollo en base a esta información. Hasta ahí nomás me quedo, amigos, porque ya la voz también la tengo un poco ronca. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Campos. Interesantísima ponencia sobre los ecosistemas amazónicos. Me pareció muy interesante la visión que rescata de la Panamazonía, ¿no? Como digamos, los diferentes ecosistemas amazónicos dentro de muchísimos países, ciclo biogeoquímico que digamos no tiene fronteras, pero que también a su vez requiere, digamos, proyectos de desarrollo, relaciones entre países, comunidades y diferentes actores para poder cuidar, digamos, los diferentes elementos que hay dentro de esta, ¿no? Los elementos biológicos, físicos y también valorar estos servicios ecosistémicos que pueden proporcionar a las poblaciones para su desarrollo. Muchísimas gracias, interesantísima información la que nos ha compartido el día de hoy, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la segunda panelista. Gracias. Y bueno, también recordarles, por si se unieron quizá un poco tarde, que para registrarse y obtener su certificado deben colocar su nombre vía el chat. Y bueno, nuevamente pasamos a la segunda presentación a cargo de Brenda Toledo, quien es licenciada en Geografía y Medio Ambiente, con vasta experiencia en el manejo integrado de cuencas y conservación, y quien además lleva varios años trabajando en World Wildlife Fund Perú, en distintos proyectos en torno al desarrollo de pagos por servicios ecosistémicos de agua dulce, cambios de uso de suelo y modelización de servicios ecosistémicos. Actualmente ella es coordinadora del programa de agua dulce de la Amazonía, que trabaja en varios aspectos de gestión integrada de recursos hídricos, caudales ecológicos, valoración de servicios ecosistémicos y gestión del cambio climático. Y sin más, te doy el pase, Brenda, para que puedas comenzar la presentación. Tienes 15 minutos. Genial, gracias. Bueno, el equipo ha preparado un pequeño video, voy a ver si lo puedo compartir. Dame un segundo, si es que la tecnología no nos falla. Debería funcionar. A ver.
Bien, y ahora voy a ir directo a la presentación para tratar de respetar el tiempo. Para mí es un placer estar acá, sobre todo porque es una invitación de muchos de mis profesores de geografía, y entonces les agradezco un montón el espacio, pero además porque me toca continuar después del doctor Luis Campos, y para mí es como poner la valla alta, así que espero que mi presentación pueda satisfacer los objetivos que se tienen el día de hoy, principalmente enfocados a entender Loreto y la Amazonía en un contexto de búsqueda de resiliencia y sostenibilidad, ¿no? Así que de hecho les voy a compartir un poco sobre lo que buscamos en el programa de agua dulce en WWF acá en Perú. Como parte de nuestros objetos de conservación, o lo que llamamos el centro de nuestras actividades, se encuentra la protección de lagunas, humedales, ríos principales y llanuras aluviales, y con eso quiero hacer bastante énfasis a lo que ya nos venía introduciendo el doctor Campos, con no solamente pensar en los ecosistemas acuáticos, y de hecho no solamente pensar en la Amazonía como esta vasta extensión de bosques, sino su relación intrínseca y totalmente conectada entre bosques y agua, ¿no? Siempre que pensemos en la Amazonía, pensemos en los ecosistemas de una manera integral, y no solamente en los típicos ecosistemas acuáticos que quizás se nos vienen a la mente, como los grandes ríos de la Amazonía, o las lagunas más importantes o más resaltantes de nuestra Amazonía, sino también el rol que tienen estas zonas pantanosas y las llanuras de inundación, que a veces pueden ser un desafío para la gestión de los recursos hídricos y en general para la gestión del territorio. De hecho, cuando pensamos en la gestión del territorio, se nos viene a la mente la sostenibilidad ya como parte del discurso y como parte de las metas que tenemos a nivel global, pero la sostenibilidad no viene sola. De hecho, uno de los grandes pilares de las acciones de WWF en Perú y en general en la Amazonía, en los países amazónicos, está en entender cada vez más la necesidad de lograr ecosistemas saludables y mantener ecosistemas saludables considerando dos enfoques. De un lado, la sostenibilidad, como la conocemos ya, no solamente pensando en temas económicos, sino también en un desarrollo en el largo plazo con un enfoque social y un enfoque ambiental, sino además en buscar un sistema cada vez más resiliente. Y con ello quiero ir hacia qué significa esos conceptos para el caso peruano, qué significa la sostenibilidad y la resiliencia para un ámbito como el Perú y como la Amazonía. La Amazonía es un contexto bastante diverso, y acá venimos a desmitificar, como siempre decimos con algunos de los colegas en geografía, es necesario desmitificar lo que pensamos en la Amazonía. La Amazonía no es homogénea, de hecho es bastante diferenciada. Nosotros en particular trabajamos en dos paisajes, Amazonía Norte y Amazonía Sur, con un enfoque de cuenca, pero de hecho cada uno de los territorios amazónicos y cada una de las cuencas tiene especificidades y tiene características distintas, tanto en sus ecosistemas terrestres como en sus ecosistemas acuáticos. ¿Y qué significa cuando nosotros pensamos en conservar? De hecho, no solamente se busca ¿qué hay detrás de conservar una laguna, un río, un pantano, una zona inundable? Se encuentra tratar de buscar mantener en el tiempo la provisión de servicios ecosistémicos, que de hecho es una de las definiciones que se le otorga a la salud, al concepto de salud de ecosistemas, ¿no? Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, por un lado, tenemos acá un ejemplo, un listado muy, muy simple, y disculpen la mezcla entre inglés y en español, pero tenemos un listado muy simple de servicios ecosistémicos que por lo general son provistos por este tipo valga la redundancia, ecosistemas, pero además tenemos también objetivos de bienestar humano. Siempre que pensamos en la salud de un ecosistema, tenemos de otro lado también las características, las
los objetivos sociales o el bienestar que estos ecosistemas proveen para las poblaciones locales. Y para ejemplificarlo, y para pensarlo de una forma mucho más simple, el abordaje que tiene la salud de los ecosistemas, por lo menos desde nuestro punto de vista, se puede dar a través de pensar en una cuenca. Cuando uno tiene el concepto de cuenca, a veces, de hecho es uno de los conceptos menos abstractos que tenemos para delimitar el territorio, pensamos también en qué existe dentro de esta cuenca. Y si lo llevamos al plano de servicios ecosistémicos, podemos encontrar que los diversos ecosistemas o los diversos cuerpos de agua que encontramos acá nos brindan una diversidad de servicios ecosistémicos impresionantes. Yo quiero resaltar dos cosas. Para mantener esta salud de los ecosistemas, de hecho, existen múltiples desafíos, como ya nos mencionaba la ponencia anterior. Aquí hemos hecho un pequeño listado de algunos desafíos actuales y potenciales en base a una serie de capas espaciales de libre disponibilidad y de capas oficiales, bajo el concepto de la degradación de ecosistemas, cómo estos diversos impactos podrían significar una degradación potencial de estos ecosistemas en el tiempo. Y lo que empezamos a obtener es que paisajes como la Amazonía Norte, donde Loreto es una de las regiones que tiene la mayor extensión, en la actualidad tenemos un escenario como este, una línea base como esta, pero en un futuro podríamos encontrarnos escenarios de este tipo, ¿no? Podríamos enfrentarnos a la pérdida de algunos de nuestros ecosistemas más representativos, por ejemplo, los bosques secos del Marañón, que si bien no están en Loreto, son una de las cabeceras de cuencas principales para la zona de la Amazonía Norte, y son lo que en parte determina las características de los sedimentos y nutrientes que tienen los ríos y lo que permite la diversidad ictiológica que encontramos en Loreto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que encontramos que una aproximación de cuenca también nos permite pensar en qué tipo de mecanismos o qué tipo de acciones se pueden desarrollar de manera transnacional entre nuestras zonas fronterizas, ¿no? Con países como Colombia, con países como Ecuador, donde vemos que son siempre las zonas de cabecera de cuenca las que pueden tener esta potencial degradación muchísimo más alta y que puede afectar sin duda a las zonas de cuenca baja, ¿no? Por otro lado, tenemos otro concepto clave, si es que queremos entender cuál es el juego de las amenazas en zonas como la Amazonía Norte, y es el tema de la conectividad. La conectividad hídrica, además, es un concepto bien complejo, porque no solamente podemos entender la conectividad como desde sus características longitudinales, la típica conectividad longitudinal, digamos que una cuenca empieza en la cuenca alta y termina en las desembocaduras del Brasil, en el caso amazónico, sino que además es necesario entender la conectividad lateral, la dimensión temporal y la dimensión vertical que tiene esta característica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que principalmente estas 4 dimensiones se ven potencialmente afectadas por infraestructura mal planificada, que podría ser entre esas represas o hidrovías que no consideren los impactos acumulativos a lo largo de los cauces principales y en los tributarios de los ríos, pero también puede ser infraestructura pensada no con un enfoque o no bajo un estándar de adaptación al cambio climático, como pueden ser incluso, y es algo que ya se está contemplando, que se estuvo contemplando en la agenda del Ministerio de la Producción, en estos desembarcaderos que son tan necesarios en las zonas de Loreto y Ucayali, ¿no? Que cada infraestructura cada vez más tiene que ser pensada con un enfoque de adaptación al cambio climático. Y lo que tenemos cuando empezamos a abordar el enfoque o el concepto de conectividad es que el Perú es uno de los países que alberga los últimos ríos libres de la Amazonía, de toda la cuenca amazónica, gracias a sus cabeceras,
y además empiezan a resaltar nombres como el Marañón, como la Cuenca Media del Ucayali, que son como el Napo o el Putumayo, cuencas emblemáticas y que además significan corredores de biodiversidad, ¿no? Estas cuencas pueden ser alteradas, la conectividad de estos ríos puede ser ampliamente alterada con escenarios como los que tenemos hoy en día, de alta incertidumbre respecto a las carteras de proyectos de infraestructura para el futuro. Es algo que aún se tiene que seguir trabajando con los actores de gobierno, pero evidentemente es importante tener información técnica respecto a los impactos acumulativos que estos tienen y potenciales alternativas también para no necesariamente evitar el desarrollo o mermar el desarrollo en estas ciudades amazónicas que es evidente también requieren de proyectos de inversión, pero con otro tipo de características técnicas para mantener la sostenibilidad de sus ecosistemas. Yo quería terminar un poco con esto. Desde BBF Perú, si bien sabemos que existe una serie de amenazas, cada una más compleja que la otra, y además una multiplicidad de factores y condiciones que lo vuelven un desafío gigantesco, hemos hecho una priorización y durante los siguientes años hasta el 2025 vamos a seguir priorizando nuestras acciones en torno a dos grandes ejes: aprovechamiento sostenible de los ecosistemas acuáticos, porque apostamos por un uso de estos ecosistemas con criterios de sostenibilidad, buenas prácticas y con un acercamiento del sector privado con mejores estándares y retornos positivos tanto económicos como también sociales a las poblaciones locales, ¿no? Y por otro lado, acciones en torno a ríos de curso libre, donde trabajamos muy de cerca con la Autoridad Nacional del Agua, con otras instituciones de la sociedad civil también, enfocadas a buscar mecanismos de protección para nuestros últimos ríos o los últimos ríos libres del Perú y de la Amazonía, pero también desarrollar alternativas frente a escenarios de infraestructura energéticos y de transporte. Esto se traduce en 6 tipos de acciones diferentes. Por un lado, en una agenda pesquera amazónica resiliente y sostenible, en generar o buscar soluciones naturales bancables, y además en trabajar con la población en una iniciativa a la que los invitamos a visitar, que se llama Amo el Río, que actualmente viene siendo implementada con bastante éxito en Iquitos y en Pucallpa. Y por otro lado, en torno a buscar infraestructura gris sostenible, tenemos una iniciativa también liderada por la Autoridad del Agua, denominada Iniciativa de Reservas de Agua o de Caudales Ecológicos, y buscar promover una agenda cada vez más sólida de infraestructura natural para la prevención de desastres y la implementación de soluciones basadas en los ecosistemas, en la naturaleza. Yo quería terminar con esto, Michelle, y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Brenda, interesantísima ponencia. Me gustó mucho el hecho de que digamos, la organización específicos para este ecosistema que, como has mencionado, no es homogéneo, ¿no? En realidad es bastante heterogéneo y quizá dentro de una visión tradicional del paisaje no podemos ver esto, digamos, en una simple imagen, y creo que eso es bastante interesante, y el hecho de la necesidad de programas, ¿no? Creo que políticamente recién en estos últimos años se ha empezado más a mirar el desarrollo de estas también, digamos, en términos de actividades económicas como la pesquería que mencionabas. Entonces, creo que eso es vital para promover el desarrollo sostenible en estas zonas. Y ahora vamos a ir con la tercera ponencia, que está a cargo del doctor Hugo Cuenca del Perú, magíster en política marítima, y quien ha estado a cargo del programa Alto Mando de la Escuela Superior de Cuenca Naval, como también magíster en
estrategias marítimas y quien también ha tenido cursos de formación de comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de guerra naval. No sé si puedes continuar. Ok, Michelle, muchas gracias. Estuvo un poquito entrecortada tu última presentación, pero te agradezco la Discúlpame. presentación. No hay problema, te agradezco la presentación. Para mí es también un gusto, a pesar que probablemente las caras que más ven en estos martes geográficos, soy una de las personas encargadas de coordinar estos eventos. Pero como dije hacia el principio, para mí es un día especial dedicar un día a Loreto porque 5 años de mi carrera como oficial de Marina los he pasado en Amazonía y es una región de la que definitivamente terminé, digamos, comprometido y enamorado y que a pesar que no vivo ahí, trato de estar al tanto de lo que sucede en esa región. Entonces voy a ver de compartir, un segundito. Voy a ver de compartir la pantalla. Pero antes, sí, está. Un segundo, por favor. Y justo acaba de entrar a la web que mandaron de Amo el Río. Está muy interesante. Ok, yo creo que aquí voy con la presentación. Ya está. Yo creo que ahora sí se ve mi pantalla, ¿verdad? No sé si Michelle o Flor me pueden confirmar si es que se ve la presentación. Se ve Espero que sí. perfecto. Ok, perfecto. Bien, voy a empezar con estos mapas que gentilmente la profesora Mari Carmen, que es miembro de la Sociedad Geográfica de Lima también, tuvo la gentileza de dármelos. Son mapas nuevecitos tan nuevos que todavía no han sido publicados, pero ha tenido la gentileza de permitirme usarlos para esta presentación, para hablar un poco de Loreto, ¿no? Entonces, aquí voy a seguramente repasar mucho las cosas que se han dicho por los dos presentadores anteriores. Excelente los dos, muchísimas gracias. Entonces, el departamento de Loreto es un departamento definitivamente especial para nuestro país. Representa, como vamos a ver también en un momento, casi la tercera parte del territorio de todo el país, ¿no? ¿Qué más? Tiene importantes fronteras, como pueden ver en este mapa acá. Limita con Ecuador y Colombia en el norte, y un poco más hacia el sureste está Brasil, ¿no? Y no son fronteras pequeñas, digamos, son fronteras bastante extensas, ¿no? ¿Qué otra característica podemos ver aquí en estos mapas? Es que Loreto es selva baja, básicamente, ¿no? Y significa que no está a pocos metros sobre el nivel del mar. Si vemos la tablita que está aquí, esta escala, vemos que los colores amarillos aparecen por esa zona de acá y que apenas alcanzan de repente, no sé, por ahí entre menos de 500 metros, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos datos puntuales más adelante, pero y de ahí en adelante todo se ve en verde. Entonces, es terreno prácticamente plano, y sobre ese terreno prácticamente plano que hay muchos ríos. Me encantó una de los slides, una de las diapositivas que presentó Brenda, porque mostraban toda la Amazonía cubierta de ríos y definitivamente qué caracteriza la Amazonía son los ríos, y Loreto es una ciudad importante de la Amazonía, de hecho la más importante de la Amazonía en el Perú, y si algo tiene Loreto son ríos, ¿no? Entonces los ríos son los que marcan toda la dinámica de la vida, de las personas, de los ecosistemas en Iquitos, ¿no? Van un poco marcando el pulso de la vida ahí. Y de eso voy a ocuparme. Lucho Campos, el doctor Campos, habló, por ejemplo, de la importancia de los aguajales, que me encantó esa mención, por la tremenda capacidad que tenían para valorizar o para concentrar o acumular el carbono, ¿no? Y de hecho en Loreto tenemos una presencia súper importante de estos aguajales. Si pueden ver donde yo estoy moviendo el cursor en este momento, todo esto aquí que es el abanico del río Pastaza,
marca o delimita estos miles de kilómetros cuadrados de presencia de aguajales, es decir, tenemos una importante capacidad ahí para el departamento de Loreto, ¿no? Y nuevamente, si pueden ver dónde están estos aguajales, van a coincidir en las zonas donde hay una altísima concentración de ríos, ¿no? De hecho, es una zona de humedales, o sea, hay mucha agua, y bueno, ya sabemos que los aguajales permiten este potencial, o tienen este potencial que deberíamos aprovechar relacionado a lo que son los bonos de carbono. Muy bien, ¿qué más? Eso creo que podemos rescatar de esos mapas. Bueno, hay mucha más información que se puede rescatar de estos mapas, pero hasta ahí. Y lo que quiero decir que esta es la presentación tradicional que tenemos de los mapas, ¿no? Es decir, como si los vemos desde arriba, como si lo viéramos con un avión o con un dron o desde un satélite, y más o menos esta es la representación. Pero a mí me gusta también presentar este croquis, esta caricatura, digamos, porque es una mirada diferente y creo que nos va a ayudar a pensar y un poco a reforzar algunos conceptos que también han sido mencionados ya por los expositores anteriores. Nosotros, no todos, pero la mayoría de los que estamos acá presentes, por lo menos vivimos aquí o estamos conectados desde Lima, ¿no? Y la región de la que estamos hablando está en este croquis, estaría en esta zona de aquí. Si vemos en una distancia así longitudinal, quizás no es tanto, estamos hablando de por ahí cerca de 1.200 kilómetros hasta Iquitos, si lo medimos en línea recta, pero es interesante la configuración que tiene el territorio nacional. Como ven, la franja costera prácticamente no se ve representada en este croquis porque es bastante delgada. Y al costado de la franja costera tenemos una pared bueno, definitivamente son los Andes, ¿no? Entonces, la presencia de los Andes en el territorio nacional va a marcar tiene una interconexión directa con la Amazonía. El doctor Campos mencionaba la presencia de los vientos que vienen cargados de humedad. Esta humedad se materializa o se condensa y terminan en lluvias que impactan sobre los Andes. Entonces hay una gran acumulación de agua que impacta en los Andes. La pendiente de los Andes hace que esta agua empiece a arrastrar material, y todo el material que termina arrastrándose de los Andes termina siendo transportado hacia el llano amazónico, y viene la palabra que yo suelo usar, viene delineando o diseñando o moldeando el llano amazónico. Entonces, el material que ha estado en los Andes termina depositado en el llano amazónico a manera de sedimento, ¿no? Entonces, la importancia y la trascendencia de los sedimentos en la composición biológica, en la composición química que ha sido mencionada por ambos expositores anteriores, es súper importante. Entonces, yo hace unos días dictaba una clase, algunos de mis estudiantes están conectados y usando un poco la fraseología de los jóvenes del día de hoy, decía, para que no se olviden, le decía, los sedimentos lo son todo, ¿no? Esa es una expresión muy de los jóvenes de ahora, y la uso para marcar la importancia que tiene el sedimento. Es decir, nuestros ríos, nuevamente Loreto tiene muchos ríos, no son solamente agua, sino tiene un componente importantísimo que marca vida, ciclos hidrológicos, ciclos biológicos, etcétera, está relacionado a los sedimentos, ¿no? Y van esculpiendo, como digo, el tema del territorio. Ahora voy a continuar contándole algunas características del departamento de Loreto a partir de un documento. Tuve la oportunidad de escuchar la charla, me parece, hace unos 6 u 8 meses. Es un documento relativamente nuevo, me parece publicado en julio del 2020, que tiene este título que se llama Buscando Virtudes en la Lejanía, recomendaciones de política para promover el crecimiento inclusivo y sostenible en Loreto, Perú. Un documento preparado en conjunto por investigadores de la Universidad de Harvard y investigadores locales. Los nombres de ellos están acá mencionados también. Entonces, obviamente, todo el crédito va hacia los autores de este documento, que me parece interesantísimo y que puede ser consultado, digamos, de manera libre en Internet. Aquí está el enlace, que lo puedo poner en un momento en el chat si quieren visitarlo también, pero en todo caso, solamente tipeando el título van a poder llegar a este documento. Yo he sacado algunos gráficos, lo he estado leyendo en los últimos días, y me parece interesante para darle una mirada, de repente, un poco más desde el punto de vista
económico y la relación que tienen esto con los ríos, ¿no? Y tiene que ver mucho con un término también que mencionó Brenda, que es el tema de conectividad. ¿Cuán conectado está el departamento del Loreto al resto del país? ¿Cuán conectado está el departamento de Loreto al resto del mundo? ¿Y qué trascendencia tiene esta conexión, ¿no? Muy bien, entonces estoy repitiendo aquí el mapa que presenté hace un momento y algunos datos que vamos a mencionarlos ahora y desarrollarlos en las siguientes diapositivas, nuevamente contenidos en este documento, y se menciona como características de Loreto que Loreto es el departamento más aislado y remoto del Perú. Ok. Tiene alrededor de 369.000 kilómetros cuadrados, obviamente es una gran extensión, y que esta gran extensión cubren o que ocupan prácticamente la tercera parte del territorio nacional. Entonces, ¿cómo no va a ser importante si ocupa esta gran extensión del territorio, ¿no? Sin embargo, vayamos pensando y relacionando estos dos condicionamientos, ¿no? Que es el departamento más aislado y remoto del Perú, sin embargo, es el departamento más grande del Perú. Entonces, el departamento más grande del Perú termina siendo el departamento más aislado y remoto. Con altitudes, lo que mencionaba hace un momento, de entre 70 y 220 metros, es decir, plano, ¿no? Loreto tiene una población de aproximadamente 1 millón de personas, ¿no? Y cerca de la mitad de sus habitantes viven en Iquitos. Entonces estamos hablando que Iquitos es una gran ciudad, o es una ciudad que tiene más de 500.000 de personas. ¿Y qué características tiene esta ciudad de Iquitos? Dos características importantes y que debemos tratar de mantener en la cabeza. Uno, que no está integrado, 500.000 de personas viven sin integración al sistema eléctrico o al sistema eléctrico nacional. Y tampoco está conectado a una red de autopistas. Y en relación con que no esté interconectado al sistema eléctrico nacional, significa de que 500.000 de personas que viven en Iquitos y probablemente el millón completo que vive en el resto del, bueno, vamos a concentrarnos en los que viven en Iquitos, la energía que usan a diario, la energía que se usa para estar en las casas, para cocinar, para hacer industria, depende de que consumen combustible fósil y que hacen que la energía eléctrica en Iquitos, uno, esté limitada, o sea, no hay más energía, como vamos a ver en un momento también, está limitada, a pesar que la población y sus necesidades sigue creciendo, a veces resulta complicado satisfacer estas necesidades energéticas de la población, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué se tiene que hacer? Poner más grupos electrógenos, más grupos electrógenos, más grupos electrógenos, ¿no? Entonces, esa es alguna de las características de Loreto y de Iquitos, su capital. Un poco eso para ratificar lo que se había mencionado. Tenemos que esta es la distribución en colores, la distribución poblacional en Loreto, y está concentrada, como se puede ver, en el área de la ciudad de Iquitos, y por aquí Yurimaguas, que es, ya está, bueno, en el extremo de la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces, esto es interesante, y como me gusta decir a mí, los mapas muestran dos cosas. O sea, en este caso, los colores más intensos nos muestran dónde está concentrada la mayor parte de la población, pero también nos muestran dónde no vive mucha gente, ¿no? Yo había hecho referencia de la importancia que tiene Loreto por las extensas fronteras que tiene, y pueden ver que en las zonas de frontera, como puede ser el río Putumayo, el río Yavarí y la frontera con Ecuador, son zonas muy, muy poco pobladas, ¿no? Entonces, las condiciones de vida también se hacen bastante complejas en estos lugares. ¿Qué más se puede recoger de este documento? Como le digo, que reitero y recomiendo su lectura. El desarrollo económico que tiene que ver con esta configuración geográfica de este departamento, del departamento de Loreto. Acá tiene que ver el crecimiento económico de la ciudad de Loreto, perdón, del departamento de Loreto a lo largo de los años, ¿no? Entonces tenemos tres líneas de tres colores diferentes. Un Loreto asociado, o sea, la economía de Loreto asociada, o el crecimiento económico de Loreto asociado al petróleo. La línea roja es el crecimiento de Loreto asociado a otras actividades diferentes a la actividad petrolera, y una comparación con el crecimiento del Perú en esos mismos años. Entonces, si partimos del crecimiento del Perú, tenemos la línea verde, que
partir de los años 70 empieza a crecer, y a partir de 2000 tiene crece de manera sostenida y de manera importante, digamos, ¿no? Si vemos el crecimiento de Loreto dependiendo del petróleo o las actividades petroleras en el departamento de Loreto, vemos que parten muy bajas en el 70, pero luego se disparan exponencialmente hacia los años 80, es decir, entre el 76 y el 80 crece de una manera importante, y luego se mantiene por algunos años y luego empieza a caer. Este gráfico llega hasta el 2018, a pesar que hay un ligero repunte, pero bueno, la tendencia general de las actividades económicas relacionadas al petróleo están decayendo. Cosas que podemos notar acá es que el resto de actividades no asociadas al petróleo no crecieron al mismo tiempo, ¿no? Se mantuvieron más o menos estables y después cuando digamos las actividades económicas relacionadas al petróleo empezaron a caer, el resto de actividades empezó a crecer. Es cierto, esto podría hacernos pensar un panorama alentador, pero una de las primeras cosas que podemos notar es que el crecimiento de Loreto fue a un ritmo más lento, y de hecho viene siendo a un ritmo más lento, yo diría mucho más lento que el crecimiento económico del resto del país. Veamos los siguientes gráficos para entrar en detalle de estas características. El valor acumulado bruto, BAB, es una variable económica parecida al PBI, que probablemente es más conocida. La diferencia está en la aplicación de las fórmulas de los impuestos y los subsidios. Entonces, en este momento se utiliza esta variable económica. Para efectos prácticos, y como solamente vamos a ver barras con valores un tanto gruesos, vamos a tener en mente que eso es el desarrollo económico de la región. Entonces, vemos que Loreto, hablando del crecimiento económico entre el año 2008 y el año 2018, está muy por debajo en la tabla, ¿no? Solamente encima de Madre de Dios, Moquegua y Cerro de Pasco, tenemos aquí a Loreto y vemos que no ha crecido o no viene creciendo de una manera importante si lo comparamos con el resto de regiones del país, ¿no? Entonces, como yo voy a regresar un segundo, si volvemos a este panorama que yo le decía que parecía interesante y alentador, vemos que realmente no es tanto así. Loreto crece, sí, pero muy, muy lento, y un poco lo que vamos a tratar de descifrar en los minutos que me quedan de presentación, y nuevamente basado en este documento reciente y creo que bastante actual, es cómo influyen las características geográficas en este crecimiento de Loreto, o en este lento crecimiento de Loreto, podríamos decir. Ok, Loreto es uno de los departamentos más pobres del Perú, tiene relación con lo que venía diciendo, y nuevamente si lo vemos en una de las tablas y vamos al mismo valor, ya digamos en valores reales, vemos que Loreto nuevamente está debajo de la tabla, y esta es la distribución por per cápita, es decir, por cada una de las personas. Entonces, esto es medido anualmente, y una persona en Loreto, digamos económicamente, cada persona produce un poco más de 10.000 soles al año. Hice una división rápida hace un ratito y me salía que no llega a 30 soles diarios la productividad, digamos, o el proceso productivo de una persona en Loreto. Entonces, eso definitivamente no es un panorama muy alentador, y nuevamente les pido que mantengan en mente cuán relacionado puede estar esto a los temas de conectividad o interconexión, ¿no? Entonces, hemos hablado de ríos, se ha mencionado también ya la importancia que puede tener el transporte. ¿Por qué es importante el transporte? Porque cualquier cosa que se haga, sobre todo si es de manufactura, por ejemplo, tendría que salir, ¿no? Y para que los productos salgan, en este caso el Loreto, podrían salir por 3 vías. Puede salir por vía aérea, que usualmente está asociada a precios bastante altos, puede salir por vía terrestre, pero como ha sido mencionado, Loreto no está, o Iquitos en forma específica, no está interconectado a la red de carreteras del Perú. Entonces nos queda como alternativa, que es importante, sí, que tiene que aprovecharse de una manera sostenible, un poco para remarcar lo mencionado por los expositores anteriores, la importancia de velar por las cuestiones ambientales tan importantes y de alguna forma tan frágiles en Loreto. Este gráfico lo que muestra es la potencia que puede tener, o la importancia que puede tener el transporte fluvial. Una motochata, un convoy de una motochata con unas, digamos, con unas chatas y contenedores encima,
un solo convoy transporta lo mismo que 175 vagones de tren o 280 camiones, ¿no? Entonces, tenemos la alternativa, desarrollamos un tren, que también han habido algunos proyectos en Loreto, desarrollamos carreteras para poder transportar esto, o nos concentramos en utilizar los ríos como alternativa para poder interconectar al departamento de Loreto. Yo creo que es importante y podríamos, basados en este gráfico, nuevamente, teniendo en consideración la importancia de valorar los temas ambientales, concentrarnos en la importancia que tiene el transporte fluvial. Este es un gráfico que también suelo presentar, que son diferentes formas de medir las distancias en el departamento de Loreto. Este es un documento de María Solonet del año 2008, que nos muestra también varias cosas, ¿no? Ella lo que ha hecho ha sido también colorear digamos, la importancia o la influencia que tiene un río hacia una y otra de sus márgenes. Si mal no recuerdo, son 5 kilómetros a cada lado de las márgenes, diciendo que, bueno, la margen de un río, 5 kilómetros, tiene una influencia el río. Y lo que vemos es prácticamente un departamento totalmente coloreado, y eso un poco que remarca la importancia de los ríos en el departamento de Loreto. Luego, el transporte fluvial está concentrado definitivamente alrededor de la ciudad de Iquitos, y bueno, se hacen algunas comparaciones de distancia también en este mismo gráfico, de decir, los círculos miden las distancias lineales. Más o menos podría yo asumir una distancia lineal saliendo de Lima y medir cuánto me cuesta llevar un producto de Lima a Trujillo, a Chiclayo, a Tumbes, o más al sur si quiero irme a Hilo. Casi van a coincidir las distancias lineales, en el caso de la costa, por ejemplo, ¿no? De interconectar las ciudades de la costa, que terminan siendo las ciudades que tienen mayor movimiento económico. Pero ¿qué pasa nuevamente con temas de interconectividad en Iquitos? Si yo comparo estas distancias lineales, por ejemplo, de Iquitos hacia el estrecho en el río Putumayo, hay aproximadamente 200 kilómetros, pero si hago una medición real, es decir, yo para poder llegar utilizando la red natural, que sería la red de los ríos, en vez de 200 kilómetros tengo arriba de casi 2.000 kilómetros, ¿no? Casi multiplicado por 10, es decir, y hay algunas complejidades cuando se utilizan los ríos como medios de conexión o interconexión, lo cual tiene una relación con la administración del territorio, ¿no? Y la aplicación de algunas políticas públicas. Muy bien, este es otro gráfico del mismo paper, que dice que miden o que representan las concentraciones del transporte. Nuevamente se reitera que el mayor movimiento fluvial se hace alrededor de la ciudad de Iquitos. Después es importante también el desplazamiento en la ruta Iquitos-Pucallpa, Iquitos-Yurimaguas e Iquitos-Islandia o Iquitos-Santa Rosa, ¿no? Con algo de presencia de transporte fluvial sobre el río Napo también. Y nuevamente también cosas que uno ve donde no hay transporte, nuevamente no hay transporte sobre nuestros ríos de frontera, como puede ser el río Putumayo y el río Yavarí. ¿Qué más podemos colegir de este gráfico? Por ejemplo, obviamente estos son lugares que tiene población peruanos, digo, como los que estamos acá reunidos, con muchas dificultades para acceder, por ejemplo, a servicios públicos, llámese hospitales, que tienen tanta importancia en escenarios como los que vivimos actualmente de pandemia, ¿no? ¿Qué alternativa, como mencionaba alguna vez también, le queda a una persona que vive, no sé, en el Huepí o en el Estrecho, de poder recibir un tratamiento adecuado si es que se llega a infectar de COVID, ¿no? Y de hecho hay muchos, más temprano hablábamos con el doctor Campos, las dificultades que hay y lo difícil que le ha pasado al departamento de Loreto y bueno, y de todas maneras lo sigue pasando en el departamento de Loreto frente a esta epidemia. Entonces, las configuraciones geográficas de conexión juegan en diferentes aspectos de la vida de las personas. Ok, seguimos con los cuadritos del documento que les mencionaba. Recuerdan que una de las características era la no conexión a la red eléctrica, y el otro tema era que no está conectado al sistema de carreteras. Bueno, vemos que ese es el precio promedio de electricidad para el sector industrial a nivel nacional o comparado con otras ciudades. Y nuevamente Iquitos está al final de la tabla, es decir, que tiene una de las energías más caras para tratar de hacer industria, lo cual obviamente limita el desarrollo comercial del departamento de Loreto.
Y eso que para todo el departamento de Loreto, principalmente la ciudad de Iquitos, la energía eléctrica es subsidiada, ¿no? O sea, no se cobra el valor real de la producción, sino está cubierta por un subsidio. Aquí este gráfico representa, porque en algunos departamentos del Perú se produce más energía que la que se consume en el propio departamento, lo que le da alternativas de poder comercializar esa energía. Obviamente, al no tener esa posibilidad, Loreto pues tiene cero capacidad de venta de energía, ¿no? Entonces, esto también es uno de los factores que va en contra del desarrollo económico del departamento. Entonces, se tienen que ir pensando en alternativas diferentes a las que podríamos considerar tradicionales, ¿no? O sea, el aislamiento también tiene cierta característica de preservación de algunas cuestiones únicas en el departamento de Loreto, y probablemente las oportunidades de desarrollo están también por ese lado, por explotarlas por ese lado, ¿no? Esta es una de las propuestas de, por ejemplo, apuntar a energías renovables, lo mencionó el doctor Campos. Obviamente tenemos bastantes días de sol, un potencial importante, no de aplicación directa, pero digamos el uso de paneles solares o energía fotovoltaica. No es de aplicación directa, el documento menciona que hay algunas dificultades, sin embargo, es un camino que sería recomendable analizar en detalle, de, por ejemplo, ir cambiando esta matriz energética, ir bajando el uso de combustibles fósiles para pasar al empleo de energías renovables, y reitero, ya lo mencionó también el doctor Campos hace un momento. Bueno, para no quedarnos en el panorama, bueno, solamente el análisis, aquí el documento, he recogido algunas de las alternativas que presenta, algunas conclusiones, nuevamente, haciendo referencia al mismo documento que mencioné, y dice que presenta algunas estrategias para reducir las barreras derivadas del aislamiento, ¿no? Dice, las soluciones para resolver el reto del transporte pasan por reducir las barreras asociadas al transporte fluvial, dados los altos costos ambientales económicos de las demás alternativas. Entonces, nuevamente reitera la necesidad de enfrentar el tema del transporte fluvial, pero de una manera, ¿cómo podríamos llamar? Vamos a leer más adelante, ambientalmente responsable, podríamos decir. El proyecto existente Hidrovía Amazónica busca reducir los costos de transporte fluvial de mercancías, bajando los tiempos de traslado y la incertidumbre asociada e incrementar presencia del Estado. Esto es importante. Sin embargo, es importante remarcar esto, la formulación actual del proyecto, por las carencias de estudios asociados, deja muchas interrogantes en relación al posible impacto ambiental. Entonces, hay que buscar la combinación adecuada, ¿no? Ok, tenemos el diagnóstico, tenemos una posible salida, pero nuevamente una de las cosas que hace única al departamento de Loreto son sus características ambientales. Nuevamente la fragilidad ambiental es importante, y cualquier proyecto de gran envergadura, lo mencionaba Brenda también, tiene que estar asociado a un análisis ambiental adecuado. Existen importantes vacíos de información vinculados a los efectos de la navegación del desarrollo de infraestructura portuaria. Perdón, ya estoy terminando. Aunque los impactos ambientales del proyecto de hidrografía, cuando se han hecho los primeros estudios, se han identificado algunos impactos ambientales. Sin embargo, esos han sido numerados. Sin embargo, dicen que carece de una valoración económica, y en el documento uno puede leer que la valoración económica tiene que ser comparada, es decir, tengo también que poner en valor económico lo que representa preservar el ambiente versus el beneficio económico de, por ejemplo, del desarrollo de una hidrovía, ¿no? Entonces, tiene que haber una valoración adecuada de ambos aspectos. El último, digamos, idea que he sacado de ese documento es que, además de no considerar variables ambientales en el análisis costo-beneficio del proyecto, el estudio de impacto ambiental tampoco presenta una valoración económica de los servicios ecosistémicos o ambientales, que es un poco lo que yo decía hace un momento. Muy bien, hasta ahí quería llegar con mis comentarios respecto a esta, como le digo, esta región, a este departamento importantísimo para nuestro país. Mencionar que hace 2 o 3 días, UTEC, tengo buenos amigos en la universidad de UTEC, tuvieron la gentileza, y seguramente algunas otras personas también que están presentes, de comentarnos que ya estaba publicada este documento que se llama Recomendaciones Técnicas para los Términos de Referencia de Estudios Ambientales de Proyectos Hidroviarios, caso Hidrovía Amazónica,
Nuevamente, si entran a la página web de la universidad, en este enlace, que se llama Dancing Rivers, en la ventana o en la pestaña de publicaciones, van a poder encontrar el documento completo con datos bastante técnicos, interesantes, y si alguien está interesado, pues también lo invito a que baje esta información. Y bien, y con eso termino con esta imagen que me gusta ver siempre de nuestra Amazonía, como esperemos preservarla, ¿no? Creo que ese es el valor, el principal valor que tiene el Departamento Loreto que nos ocupa el día de hoy. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, a ver cómo hago. Un segundito. Dejo de compartir. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Montoro. Una interesante exposición. A ver, un momento, por favor. Eh, muy interesante su exposición con respecto a Loreto. Como hemos observado, cuenta con muchas potencialidades, tanto hidrológicas como de interconectividad de los ríos, energética, ecológica también, que se pueden aprovechar para reducir justamente las limitaciones que existen, como usted muy bien los expresó, sobre todo en bien de la población y reducir así las brechas socioeconómicas, considerando el desarrollo sostenible, ¿no? Siempre es bueno tener en cuenta al medio ambiente. Y pasaremos a la ronda de preguntas. A ver, un momento. La primera de Eduardo Reati al doctor Campos menciona, ¿qué opina sobre el nuevo puente en Bellavista en el Nanay? ¿Propiciará invasiones y o propagandas en su ruta hacia el Napo? Doctor, disculpe. En todo caso, continuaremos con la siguiente pregunta de la señorita Marta Icaza hacia el magíster Hugo Montoro. Menciona, el riesgo de contaminación de los ríos, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, agradezco la pregunta. Es un tema, yo diría, desde mi punto de vista, primero es un tema de educación y lo otro es un tema de presencia un poco más efectiva por parte de las autoridades. Pero parto por el tema de educación. Se desarrolla en general actividades poco responsables respecto al tema de contaminación, ¿no? Para responder podría recordar o comentarles un momento. Yo vivía en Iquitos y se había declarado recientemente el río Amazonas como una de las maravillas naturales del mundo, así que estábamos todos con un poco de ánimo festivo y fueron a donde yo trabajaba para hacerme una entrevista. Mi oficina, por suerte, estaba a orillas del río Itaia. La entrevista se hizo más o menos como a las 5 de la tarde, entonces dije, sí, bueno, tenemos un par de días para celebrar, pero de ahí este premio es un tema de desarrollar responsabilidad, ¿no? Y menciono que estaba a orillas del río Itaia porque en el momento, como saben, Belén y una gran parte de la población del río de Iquitos vive a orillas del río Itaia. Y hay una muy mala costumbre, por ejemplo, de que a partir de las 5 o 6 de la tarde, cuando un poco la luz baja, empiezan a botar todas las bolsas de basura. Entonces, en la entrevista, no sé si se vio o no, pero ya se veían las primeras bolsas de basura flotando por el río, ¿no? Porque, por ejemplo, Iquitos tiene un muy mal sistema de recojo de basura, de desechos sólidos, ¿no? O desechos domésticos. Entonces, ese es uno de los tantos factores que existen por el tema de contaminación. Y bueno, poner la basura en un lugar adecuado es, primero, educar a las personas que se tiene que hacer, y lo otro, bueno, tener las facilidades
ver a la ciudad, y, por ejemplo, vamos a nuevamente poner de ejemplo la ciudad de Quito. La ciudad de Quito es una ciudad que tiene por lo menos el 50%, estoy diciendo un número por mencionar algo, no tengo evidencia que sean 50%, pero digamos, un alto número de la población vive mirando al río, ¿no? Porque es la forma natural de las personas. Y los sistemas de recojo de basura, los sistemas de desagüe, atienden al sector que está más alto, no al sector que está más bajo, más pegado al río. Entonces, estas personas simplemente desagües directamente a los ríos, basura directamente a los ríos, y bueno, la administración de la propia ciudad debería ser o mirar a la ciudad como es, o sea, es una ciudad que está conectada, es una ciudad que vive entre los ríos, por mencionar algo. De ahí, esto es basura, hablamos también de, digamos, compuestos oleaginosos o petróleo, que hay que desarrollar diferentes alternativas y crear la infraestructura para poder minimizar, digamos, o cambiar el tema de la contaminación. Hay mucha agua en los ríos, mucha capacidad también de sobreponerse, pero rápidamente terminamos sobrepasando estas capacidades, ¿no? Entonces, si tengo que resumir, educación y un poco más de fuerza por parte de las autoridades para crear infraestructura y para hacer cumplir las normas, ¿no? Muchas gracias, profesor. Me gustaría solo agregar, y totalmente de acuerdo con lo que usted también... Eso no lo ofenda, porque si ofenden, pues ya ahí eso no molesta. Una política pública de reciclaje sería... Muchas gracias, Magíster Hugo. Por favor, en lo posible, mantener sus audios apagados. La siguiente pregunta que lo realiza Nadia Carr menciona: ¿Cómo dinamizará la hidrovía amazónica la economía oriental del país sin perjudicar su ecosistema? No sé si esta pregunta está dirigida a alguien en especial o... Para el doctor. Ajá, igual. Igual, para el doctor. Perdón. Perdóname, no, me desconecté. Me decía, hablas de la hidrovía amazónica y ¿cuál fue la pregunta en específico? Perdóname. Sí, no se preocupe, le repito la pregunta. ¿Cómo dinamizará la hidrovía amazónica la economía oriental del país sin perjudicar su ecosistema? A ver, la estadística, los números y los estudios indican que una hidrovía es una excelente herramienta para dinamizar la economía del país. Ahora, yo creo que la respuesta va por definir qué es una hidrovía. Dentro de las actividades de la hidrovía son múltiples. Existe un estudio encargado por el propio Ministerio de Transportes que señala una serie de prioridades en el uso de los ríos como sistemas de navegación o de interconexión, ¿no? Lo que me parece que es ambientalmente más dañino son las actividades de dragado. Entonces yo creo que una de las cosas que yo mencionaría es que una hidrovía no necesariamente tiene que estar asociada a actividades de dragado, o sea, no es un sinónimo. Entonces, ¿por qué? Yo partiría, y lo digo después de haber pasado algunos años navegando en ríos amazónicos, en que la navegación, el ejercicio de la navegación tiene que profesionalizarse. Es decir, tiene que desarrollar en los propios tripulantes fluviales actividades responsables en su preparación de conocer, por ejemplo, tecnología. Tenemos, no sé, ecosondas, radares, cartas de navegación, reportes, información satelital, etcétera, que se puede poner al servicio de los navegantes. Obviamente esto requiere una preparación para que sea una navegación más eficiente. Se tiene que definir el rol de las autoridades en el ejercicio de la navegación. No sé si alguna vez trabajando ya para darle el zarpe a una embarcación se reunían 18 personas, 18 autoridades, que uno iba a ver trata de personas, el otro comercio de animales, o sea, eran autoridades sanitarias,
era un sistema súper complejo para que una embarcación pudiese zarpar, entre comillas, en condiciones legales, pero 5 minutos después amarraba en otro lugar y nuevamente volvía a la composición de actividades totalmente ilegales, transportando combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que profesionalizar, dinamizar, educar el ejercicio de la navegación. Y bueno, y ahí podría seguir con una serie de lista, con una lista de 20, 30 recomendaciones que se deberían o se podrían atender, y todavía no he llegado al tema del dragado. Entonces, yo creo que una hidrovía sí es saludable, pero postergar lo más posible las actividades de dragado, que yo repito, no son indispensables en este momento. O sea, creo que podemos cubrir varios pasos antes y tener excelentes resultados, aumentar los volúmenes de carga, antes de siquiera haber dragado un pie cúbico. O sea, yo estoy convencido de eso. El otro tema es conocer la Amazonía. La Amazonía está marcada por estaciones, ¿no? O sea, hay muchas actividades, no solamente la navegación, muchas actividades que se llevan a cabo cuando el río está crecido y otras actividades que se llevan a cabo cuando el río está bajo. Entonces, yo creo que como en otros lugares o en otras actividades, podemos aprovechar las condiciones naturales del río. Cuando el río está crecido, pues transportaré la carga con pocas limitaciones, y cuando el río está bajo, transportaré menos, quizás nade por algunas semanas, pero nuevamente el río va a volver a su dinámica y voy a poder empezar a dinamizar la navegación. Entonces, mi mensaje, mi opinión, más que mi mensaje, sería: sí es importante la hidrovía, sí la va a dinamizar, pero separemos el concepto de hidrovía de dragados. O sea, lo que se tiene que analizar y entrar en detalle con el hecho es el tema de dragado, que es lo que creo yo ambientalmente es mucho más perjudicial, ¿no? Bueno, por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias, Magíster. Vamos a repetir la pregunta con respecto al doctor Campos. Lo realiza Eduardo Reategui. Él menciona: ¿qué opina sobre el nuevo puente en Bellavista en el Nanay? ¿Propiciaría invasiones y o propagandas en su ruta hacia el Napo? Doctor Campos. Bueno, continuaremos con con las preguntas para el magíster Hugo Montoro. Ya, sí, está presente. ¿No tiene audio? No, yo soy el que hizo la pregunta. No, me parece que al doctor Campos. Yo soy Eduardo Reategui, hice la pregunta, pero parece que no está presente, ¿no? No sé, Hugo, si se puede participar brevemente. Sí, almirante, por favor, adelante. Alejandro, vamos a dar la palabra al almirante Reategui. Sí, sobre la pregunta, como no está el doctor Luis Campos, me voy a tomar la libertad porque hice esta pregunta. Más bien los que están presentes sabrán que en este momento está en construcción un puente a la altura de Bellavista, que está a unos 3 kilómetros de la desembocadura del río Nanay en el Amazonas. Entonces, y este puente, que ya no sé cuándo será terminado, pero está bastante avanzado, va a conectar a la ciudad de Iquitos, y en la otra parte del puente va a haber una carretera que va a ir hasta Orellana y toda esa zona, Mazán, en el río Napo. Entonces, yo tengo el pálpito de que va a pasar con la carretera de Iquitos a Nauta, que todos ustedes seguramente lo conocen, y que esa carretera lo único que ha propiciado es que se generen en sus riberas una serie de, vamos a decir, entidades no necesariamente orientadas para lo que se quería hacer, para generar que se generen ahí cultivos diferentes para abastecer a Iquitos por un lado y de repente también para abastecer al resto de la Amazonía. No se ha hecho eso. Y por otro lado, la ciudad de Nauta, como ustedes saben, no tiene capacidad ni de agua ni de desagüe. Entonces, cuando la gente va, sobre todo los fines de semana, en plan de turismo,
La verdad que es muy, muy terrible lo que pasa en ese pueblo. Y creo que por ahí va a ir el asunto de este puente que va a llegar hasta Mazán, Orellana y otros puntos. Por eso yo quería saber la opinión del doctor Campos, que él conoce mucho más a fondo el asunto, pero ya el puente está prácticamente terminado. Esta es una alerta que va el no usar los ríos para lo que fue creado por la naturaleza creó los ríos para comunicarnos y no necesariamente para hacer puentes. Si ustedes van de Iquitos a Nauta, seguramente se demoran por el Amazonas, que no tiene baches ni nada, de repente 8 horas, pero no hay ningún problema. Esa era simplemente a manera de reflexión, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Continuando con las preguntas, hay una pregunta para el magíster Hugo Montoro. Menciona justamente una pregunta a la respuesta que usted hizo hace breves momentos. ¿El dragado de la hidrovía amazónica es ecosostenible? Yo creo que la respuesta técnica sería que no tenemos suficiente evidencia para afirmar que es sostenible o no. Yo había hecho referencia al tema de los sedimentos y lo que se va a dragar, lo que se pretende dragar son justamente sedimentos, ¿no? O sea, es decir, este mismo material, o sea, lo que yo quiero sacar del río es el material que le da la vida a los sedimentos, perdón, que le da la vida a la Amazonía, etcétera. Es lo que, o sea, los sedimentos son los que genera, no lo había mencionado, pero desde el punto de vista morfológico, la Amazonía no tiene la misma pendiente, de hecho que es casi plana, ¿no? Entonces hay cierta pendiente obviamente para que el agua pueda fluir, pero en algunos sitios la pendiente no es tan pronunciada. Entonces eso hace que el sedimento que está cargando el río se precipite, se caiga y empiece a formar, por ejemplo, un banco de arena. Esos bancos de arena son los que se están buscando dragar. Estos bancos de arena también cumplen diferentes funciones en la biología, en el desarrollo de los peces y este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que no existe una institución en el Perú que tenga la responsabilidad de medir la concentración de sedimentos en los ríos amazónicos. Hay algunas mediciones, sí, que ha hecho el CENAMI, que ha hecho la Marina, etcétera, pero son mediciones de alguna forma aisladas, todavía no son mediciones sistemáticas. En buena cuenta, creo que nadie puede afirmar de manera categórica cuál es la capacidad de transporte de sedimento que tienen los ríos amazónicos. Entonces, todavía no sabemos cuánto sedimento transportan los ríos, pero vamos a ponernos a dragar, ¿no? Entonces, la respuesta técnica es que no tenemos todavía evidencia suficiente. Creo que son necesarios algunos estudios adicionales, complementarios, asignar responsabilidades para poder tener una línea de base adecuada de cómo estamos partiendo. El doctor Campos mencionaba la posibilidad o la necesidad de desarrollar modelos numéricos de ambos lados, no solamente, porque en este momento lo que tenemos son principalmente los modelos numéricos presentados por la empresa que va a desarrollar el proyecto, pero eso tendría que tener una contraparte por las autoridades que van a fiscalizar el proyecto, ¿no? Entonces, y como he dicho, todavía no hay una responsabilidad expresa de quién es la autoridad en el Perú responsable de determinar cuál es el transporte de sedimentos en los ríos amazónicos. Entonces, por mencionar uno de los factores, uno de los más importantes, creo sí, a decir verdad, que es el tema de los sedimentos. Entonces, es difícil decir si es sostenible, no es sostenible. Creo que hay, y he mencionado uno de los aspectos, hay otros aspectos que tendrían que tomarse en consideración para poder afirmar que no vamos a tener un impacto importante o irreversible, que es lo que se busca evitar, ¿no? Y yo, bueno, hablo desde mi experiencia, que es un poco la geomorfología, pero seguramente si alguien con, de repente, conocimientos de biología o de química, tendrá también una visión diferente respecto a estas actividades. Entonces yo creo que o sea, una de las cosas que yo debo rescatar es que sí, el proyecto Hidrovías ha jalado la atención de instituciones académicas, de instituciones públicas, hacia los ríos. Eso me parece lo rescatable. Ahora,
este momento, esta atención, creo que hay que canalizarla adecuadamente para tomar decisiones en pro de este ecosistema frágil e importante en departamentos como Loreto, ¿no? Muchas gracias, Magíster. Continuando con las preguntas, se está realizando preguntas de parte de Maruja Mejía Tapara a la doctora Brenda Toledo. Ella tiene dos preguntas. La primera, ¿de qué manera se puede optimizar la labor que se viene desarrollando en el programa del agua WWF Perú? Y la segunda pregunta es, ¿qué actores, instituciones, autoridades deben involucrarse con mayores compromisos? Bueno, sobre la primera pregunta, la optimización de las actividades, yo creo que al final los paisajes amazónicos son tan complejos que es una suma de actores, ¿no? O sea, BBF de hecho ha priorizado algunas acciones, ha priorizado seis líneas de acción, pero no son las únicas, ¿no? Y tampoco son los únicos desafíos que hacen falta en la Amazonía, y creo que de hecho se relaciona un poquito con la segunda pregunta, porque la forma más estratégica de trabajar en la Amazonía y sobre todo en la gestión de los recursos hídricos y la conservación de los ecosistemas es trabajar de la mano con aliados entre la sociedad civil, sí, pero también con los tomadores de decisión y con incluso con el sector privado, ¿no? De hecho, cada vez más hablamos creo que este concepto es bastante conocido por acá los presentes, que es la gestión integrada de los recursos hídricos, y bueno, uno de los pilares es la articulación de actores para esa gestión sostenible, ¿no? Sí creo que la articulación conlleva una serie de retos, en principio un fortalecimiento de capacidades constante y cada vez mayor, con conceptos que aún son necesarios profundizar. O sea, si bien ya hay, felizmente se cuenta con cada vez más información, evidentemente la información nunca es suficiente, ¿no? Profundizar en los ecosistemas es bastante complejo. Ahora tenemos bastantes avances en lo que mencionaba el doctor Montoro sobre la agenda de los sedimentos, y eso es algo bastante loable, impulsado por la academia, y que tiene un asidero en la toma de decisiones, ¿no? Y un asidero en el Ministerio de Transportes que lo ve con bastante buen ánimo. Para mí eso es un buen ejemplo de articulación, por ejemplo. Cómo la academia posiciona un tema, posiciona un desafío y lo aborda, pero además tiene un asidero en la toma de decisiones, y esperemos que pronto ya en normativas o instrumentos normativos específicos, ¿no? Pero definitivamente creo que el desafío mayor es conectar a todos estos actores frente a la gestión integrada de los recursos hídricos, donde la ciencia logre transformarse en políticas concretas, ¿no? En acciones de política, en acciones normativas bastante concretas para que puedan ser recogidas y sean mecanismos aplicables y lo suficientemente claros para implementar para los distintos actores o usuarios del agua, y también actores en el marco de la gestión del territorio, ¿no? De hecho, creo que por ejemplo, la Autoridad del Agua ha hecho un avance interesante con sus organismos desconcentrados, pero en materia de ecosistemas acuáticos, una cosa que siempre menciono es que quizá es una de las agendas que tiene competencias repartidas en múltiples sectores, ¿no? Por un lado tienes a la Autoridad del Agua, por otro lado tienes un Ministerio de Transportes viendo temas de navegabilidad, un Ministerio de Energía y Minas viendo temas de hidroenergía. Además, la biodiversidad de los ríos no solamente es vista por un sector como el Ministerio del Ambiente, sino también por el Ministerio de la Producción, que considera a todas las especies dentro de los ríos como recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, además tienes que considerar
los actores menos tradicionales cuando hablamos de ecosistemas hídricos, pero que están ahí como un Ministerio de Salud, porque ya hablamos en materia de calidad y cómo esto puede afectar a las poblaciones locales por la disponibilidad del agua. Entonces, de hecho, es un desafío bastante grande y creo que existen plataformas que necesitan ser fortalecidas, quizá cada vez más atendidas y respaldadas por la sociedad civil, como plataformas de gobernanza local o incluso consejos de cuenca que todavía están en proceso de establecerse, ¿no? Pero los mecanismos o las plataformas quizá existan, todavía necesitan ser respaldadas y fortalecidas por los distintos actores, creo yo. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Antes de finalizar el evento, agradecemos a todos por su participación y los esperamos en una próxima oportunidad. Antes le doy el pase, la palabra al doctor Hugo Montor. Alejandro, muchas gracias. Quiero, como mencioné hace un momento, esta vez me ha tocado exponer un poco por el tiempo que me ha tocado vivir en Loreto. Pero antes de finalizar, ya saliendo de mi rol de expositor y como coordinador de estos eventos, quiero agradecer, aunque creo que ya no nos acompaña, me dijo que sí, que tenía una clase ahora el doctor Campos, agradecerle la presentación. Como han podido ver, es una persona que conoce muchísimo y es un apasionado en los temas de Amazonía. También agradecerle a la geógrafa Brenda Toledo por su excelente presentación, por la calidad de sus respuestas y su aproximación a los problemas o a la situación que enfrenta el departamento de Loreto y la Amazonía en general. Y hablando de Amazonía, antes de despedirnos, quiero invitar a los presentes nuestro siguiente martes geográfico. Igual sería el martes 10, que vamos a continuar con el tema de Amazonía. Hemos visto por conveniente que sigamos conectados en esta línea. Si bien es cierto, hoy nos hemos centrado un poquito más en Loreto, la siguiente semana vamos a ver a la Amazonía como un todo. Y como saben, estos martes geográficos lo hacemos con el apoyo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, y a partir de este año hemos decidido o hemos implementado que 4 charlas, cada día tenemos 3 charlas, ¿no? Pero 4 días, digamos, van a tener una charla en inglés. Ya tuvimos una que fue sobre el océano. Y el siguiente martes vamos a hablar de la Amazonía. Quizás el banner va a decir The Jungle, y el expositor principal va a exponer en inglés. Estamos coordinando con el expositor para que las diapositivas estén en español y podamos facilitar esta comunicación, para que sea igual entendible. Y las otras 2 presentaciones sí van a ser en español. Entonces, la siguiente semana tenemos una charla en inglés y 2 en español. Espero que nos acompañen y también que inviten a otras personas para que nos acompañen y sigamos en este interesante debate o conversación que se desató, que empezamos el día de hoy hablando de la Amazonía. Región súper importante. Si sumamos todos los territorios que se consideran amazónicos, el Perú es un país amazónico, más que andino, más que costero, el Perú es amazónico. Y vamos honrando esa condición. La próxima semana espero nos acompañen y, repito, inviten a otros profesionales, estudiantes, para que podamos disfrutar de estas jornadas académicas. A nombre del almirante Parra, que es el director de estas jornadas de conocimientos, de la doctora Bernex, la presidenta de la Asociación Geográfica de Lima, agradecerle su presencia y nuevamente, muchas gracias, Brenda, muchas gracias por tu participación, ha sido muy importante, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos, que tengan muy buenas noches.